En agosto de 2010 comenzó una historia que mantuvo en vilo al mundo durante 69 días, cuando 33 mineros quedaron atrapados al interior de la mina San José, en las cercanías de Copiapó, siendo finalmente encontrados con vida tras enormes esfuerzos de rescate. Pero esta gesta producida a causa de un derrumbe y que conmovió al planeta tras tener un feliz resultado no ha sido la única ocurrida en Chile. A 128 kilómetros de Temuco, a través de la ruta que va por Lautaro y Curacautín, se encuentra el túnel Las Raíces, paso obligado durante el invierno para quienes se dirigen a Lonquimay o a la República Argentina a través del paso Pino Achado. Este túnel, que impresiona por la longitud de más de 4,5 kilómetros, posee una gesta plena de esfuerzo y sacrificio, en tiempos en que la tecnología y las comunicaciones eran sumamente básicas en ese sector de la región de la Araucanía. A fines de 1929 comenzó la construcción de caminos y campamento para este pasadizo, cuyo objetivo no solo era conectar Curacautín con Lonquimay a través del ferrocarril, sino también que la línea férrea uniera los océanos Pacífico y Atlántico a través de Chile y Argentina. En julio de 1931 se iniciaron las faenas de perforación por medios mecánicos en las galerías del túnel y se trabajaba las 24 horas del día, con la finalidad de concluir lo antes posible esta importante obra de conectividad ferroviaria. A las 11 de la mañana del martes 17 de mayo de 1932, las faenas se desarrollaban normalmente cuando sobrevino el accidente. A unos 440 metros hacia el interior de la boca norte del túnel se produjo un hundimiento de la montaña, en los precisos momentos en que atravesaba un tren con 15 carros de material de desecho que se extraía en las faenas. Solo 3 de los carros no quedaron aprisionados y el resto quedó totalmente sepultado por rocas, árboles, barro y agua que cayeron a través de un gigantesco forado de 63 metros de profundidad sobre el techo, justo donde en la superficie existía una laguna. Entonces, ¿qué es lo que hicieron cuando vieron que era demasiado el derrumbe? Estaba todo suelto. Hicieron por la orilla del túnel, hicieron un túnel más pequeño, donde apenas cabía una persona, para poder, digamos, llegar hasta el lugar más o menos en que pensaban que podía estar ya no haber el problema del derrumbe. De inmediato corrió la voz de que se había producido un grave accidente al interior del túnel y que había numerosos obreros atrapados, por lo que sus compañeros que se encontraban en el exterior comenzaron la titánica tarea de abrir un túnel utilizando pala y picota, los únicos medios que tenían a mano. Eran tales las dificultades de comunicación que el derrumbe se produjo a las 11 de la mañana y recién a las 19:30 horas la Intendencia de Cautín recibió un nervioso llamado de la Gobernación de Lautaro, comunicando la emergencia y estimando que los desaparecidos eran entre 31 y 42 personas. Sin descanso trabajaron los obreros para intentar el rescate, logrando avanzar totalmente a mano cerca de 70 centímetros por hora, y a la vez se temía lo peor, pues desde uno de los tubos instalados para llevar aire a los trabajadores solamente salía agua y barro. Al igual que lo sucedido en la mina San José en 2010, una multitud de familiares se reunió en la boca del túnel, exigiendo conocer la suerte de sus parientes. Pese a que muchos ya habían perdido la esperanza de hallar a las víctimas con vida, producto de las bajas temperaturas de la noche y a la inundación con heladas aguas cordilleranas, cuando se habían construido cerca de 20 metros de una galería lateral, comenzaron a percibirse algunos ruidos muy tenues provenientes desde el interior, lo que vino a reavivar el ánimo de las operaciones de rescate. Y favorablemente ya teníamos la compañía de bomberos en Curacautín, que nace en 1913. La primera compañía de bomberos tenía una motobomba, ¿ya? Y parten al rescate de estas personas, y con esa motobomba, que precisamente le llaman La Salvadora, gracias a esta epopeya del rescate
de los obreros del túnel Las Raíces, empiezan a bombear y a sacar el agua y logran sacar a las 40 personas. Luego de casi 4 días de trabajo, llegó la feliz noticia. Los trabajadores lograron llegar al lugar exacto de la emergencia, cifrándose en 42 los obreros atrapados, y lo mejor era que todos se encontraban con vida, ya que se colgaron de los canastos utilizados para extraer escombros y con ello evitaron ahogarse con el agua que inundaba gran parte de la galería. De inmediato comenzaron a salir, algunos por sus propios medios, y quienes se encontraban heridos lo hacían en camillas. El último de los rescatados fue Eduardo Rivera, quien permaneció atrapado durante 95 horas y 25 minutos al interior del túnel. En el momento del salvataje empiezan a salir algunos caminando y otros tuvieron que sacarlos en camilla. Ahora el campamento tenía una posta de primeros auxilios y tenían doctor. Y habían... como pasaron varios días, incluso un doctor de aquí de Lautaro, de apellido Menque, llegó hasta el lugar y él colaboró digamos, fue de los primeros que ingresó hacia adentro y le empezó a colocar unas inyecciones a la gente que venía saliendo para que pudieran mantenerse, no habían comido, qué sé yo, estaban con problemas de alimentación, de todo. Así que los llevaron a todos a la posta ahí y los que pudieron, los que se sentían muy mal, los metieron en cama y hicieron una reunión ahí, los doctores, ¿qué hacían? Al final los mandaron a la casa con la indicación de que no comieran mucho de primera, porque eso les iba a hacer mal. Básicamente esa fue la indicación médica. Porque en ese tiempo, claro, ellos tendrían que haber descansado, haber estado un par de días ahí, lo que decía el doctor Menque justamente, pero no lo hicieron. Ahora, la vida ahí en el campamento, porque ese campamento hoy día es parte, digamos, la parte cordillerana de Malarcahuello, pero en esos años Malarcahuello era muy chico, dependía todo de Curacautín. Y el camino internacional era malísimo, lo que ahora es el camino internacional, que iba después por la cordillera. Ellos tenían muy poca salida, digamos, del campamento. Era un pueblo que se abastecía, tenían ahí una pulpería y tenían todo lo necesario como para subsistir. Había incluso algunas pensiones que daban, qué sé yo, comida a la gente que no tenía familia. Había algunos que hacían como vida de soltero y eso se radicaban ahí mismo mientras estaban trabajando. Había también compañías trateras que sacaban algunos tratos adentro y ahora la cantidad de gente que trabajaba ahí no era tanta como se dice por ahí, 5.000 obreros, 4.000 obreros. En todos los años, porque la construcción duró 10 años, es posible que hubieran trabajado unos 2.000 a 3.000 personas, pero que se fue cambiando, porque si un turno tenía 40 y hacían 3 turnos, entonces 80, 120. Y por el otro lado algo similar, pero al otro lado eran menos porque el campamento era más chico. En Boca Sur. Luego de 10 años de trabajo, finalizó la construcción del túnel Las Raíces, que hoy en día ya no se utiliza para el transporte ferroviario, sino que sirve exclusivamente para el paso de vehículos motorizados, especialmente en el invierno, cuando el tránsito por la ruta de ripio a través de la cordillera se torna imposible a causa de la acumulación de barro y nieve.